¿Y si todo lo que percibes, el cielo, tu cuerpo, las voces, los colores, incluso tus pensamientos, no fuera más que una representación mental? ¿Y si la realidad que experimentas no es la realidad tal como es, sino solo una recreación limitada por los filtros de tu conciencia? ¿Existe una cosa en sí más allá de lo que percibimos, o lo que llamamos mundo real, es simplemente una ilusión compartida, una construcción cognitiva colectiva? Estas preguntas, que parecen salidas de un guión de ciencia ficción o de una reflexión existencial frente al espejo, han inquietado a los más grandes pensadores de la historia. ¿Qué es lo real? Lo que se toca, lo que se ve, lo que se piensa. ¿Puede el ser humano conocer la realidad tal como es, o está condenado a vivir siempre dentro de los límites de su percepción? A finales del siglo XVIII, en una Europa sacudida por los avances científicos y el conflicto entre racionalistas y empiristas, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant cambió el curso del pensamiento occidental al atreverse a reformular estas preguntas desde un enfoque radical. Con su llamada Revolución Copernicana, Kant no solo cuestionó la forma en que conocemos el mundo, cuestionó también qué mundo conocemos realmente. Para Kant, el problema no era tanto si existe una realidad allá afuera, sino cómo llegamos a conocerla. Y su respuesta fue desconcertante para muchos: no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, los noumena, sino solo como se nos aparecen, los fenómenos, es decir, tal como nuestra mente humana puede estructurarlas. El espacio, el tiempo, la causalidad, incluso la existencia misma de los objetos, todo esto no pertenece a la cosa en sí, sino a la forma en que nuestra mente organiza la experiencia. Este giro filosófico desafía tanto al empirismo ingenuo, que cree que percibimos el mundo tal cual es, como al racionalismo dogmático, que pretende conocer verdades absolutas solo con el uso de la razón. Kant nos sitúa en un lugar intermedio: somos seres racionales con estructuras mentales que dan forma a la experiencia, pero estamos encerrados dentro de esos límites. Vivimos en un mundo construido, no elegido, en una realidad humana, no absoluta. Este ensayo se propone explorar en profundidad la concepción kantiana de la realidad. ¿Qué significa que todo lo que conocemos esté mediado por nuestras estructuras mentales? ¿Hay algo real más allá de lo que vemos? ¿Y qué consecuencias tiene esto para la ciencia, la religión, la ética, o incluso nuestra vida cotidiana? En una época donde lo virtual, lo artificial y lo simulado son parte de nuestra experiencia diaria, las ideas de Kant resuenan con una fuerza inesperada. Quizá, más de 2 siglos después, estemos comenzando apenas a entender el alcance de su revolución. El conflicto entre empirismo y racionalismo. Para comprender la radicalidad del pensamiento de Immanuel Kant, es necesario mirar hacia atrás. Su filosofía no surge en el vacío, sino como una respuesta directa a una profunda tensión intelectual que marcó la filosofía europea durante los siglos XVII y XVIII, el conflicto entre racionalismo y empirismo. Dos formas opuestas de entender el conocimiento y, en consecuencia, la realidad misma. El racionalismo, razón como camino a la verdad. El racionalismo se caracteriza por la confianza en la razón como fuente principal y, en algunos casos, única, de conocimiento verdadero. Su premisa central es que el pensamiento puede, por sí mismo, acceder a verdades universales, necesarias y absolutas, sin depender necesariamente de la experiencia sensible. Uno de sus representantes más influyentes fue René Descartes, quien inauguró la filosofía moderna con su famosa frase: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Para Descartes, la duda era el punto de partida, pero la razón era el instrumento que permitiría alcanzar la certeza. Su búsqueda de una base indudable para el conocimiento lo llevó a construir una metafísica dualista en la que el pensamiento, la res cogitans, y el mundo material, la res extensa, eran dos sustancias separadas. Lo real, en su forma más pura, era aquello que podía ser comprendido con claridad y distinción por la mente. Este enfoque fue desarrollado por filósofos como Baruch Spinoza, quien defendió una realidad absolutamente racional y necesaria, y Gottfried Wilhelm Leibniz, quien creía que el universo estaba formado por mónadas, sustancias espirituales, y que la razón podía descubrir los principios del orden cósmico a través de verdades lógicas. Sin embargo, el racionalismo tenía una debilidad: al apoyarse en la razón pura, muchas de sus afirmaciones parecían desligadas del mundo concreto.
¿Cómo podemos saber que nuestras ideas innatas o principios racionales corresponden realmente con el mundo exterior? El empirismo, la experiencia como origen del conocimiento. Frente a esta postura, surge el empirismo británico, con una idea central opuesta: todo conocimiento proviene de la experiencia. No nacemos con ideas innatas, la mente es como una hoja en blanco, tabula rasa, que se va llenando con datos proporcionados por los sentidos. John Locke fue uno de los primeros en sistematizar esta posición. Según él, todas nuestras ideas derivan de la experiencia externa, sensación, o interna, reflexión. Para Locke, la mente humana no puede conocer nada que no haya pasado por los sentidos. Este principio limita el conocimiento humano al ámbito de lo empírico y observable. George Berkeley fue aún más radical, negó la existencia de una realidad material independiente. Para él, lo que llamamos materia no es más que un conjunto de percepciones. Ser es ser percibido, esse est percipi. El mundo, decía Berkeley, existe porque Dios lo percibe constantemente. Pero el empirismo alcanzó su máxima expresión, y su crisis, con David Hume. Su escepticismo desmontó la confianza en la causalidad, en la identidad personal y en la conexión necesaria entre eventos. Según Hume, nuestras creencias sobre la causa y efecto no se derivan de la razón, sino del hábito o costumbre. Vemos que un evento sigue a otro muchas veces, y suponemos una conexión, aunque no podamos justificarla lógicamente. En otras palabras, lo que consideramos realidad causal es una ilusión generada por la repetición. El impacto de Hume fue tan profundo que el propio Kant confesó que fue despertado de su sueño dogmático por la lectura de sus obras. Hume había demostrado que ni la razón ni la experiencia, por sí solas, podían justificar nuestras creencias más básicas sobre la realidad. Si tomábamos en serio sus argumentos, el conocimiento quedaba reducido a una sucesión de impresiones sin justificación sólida. El mundo se deshacía en fragmentos y el sujeto quedaba a la deriva. El problema de fondo: ¿cómo es posible el conocimiento de la realidad? Tanto el racionalismo como el empirismo fracasaban, a juicio de Kant, en resolver el verdadero problema del conocimiento: ¿cómo es posible que tengamos experiencias ordenadas, coherentes y dotadas de sentido? El racionalismo no explicaba cómo las ideas se aplicaban al mundo sensible. El empirismo no justificaba la estructura ordenada de nuestras percepciones. Ambos dejaban sin resolver cómo accedemos al mundo, ni qué papel juega el sujeto en ese proceso. Para Kant, la pregunta no era simplemente qué es la realidad, sino algo más profundo y radical: ¿qué condiciones hacen posible que podamos tener experiencia de una realidad? Esta pregunta marca el inicio de su proyecto crítico, expresado sobre todo en su obra cumbre, Crítica de la razón pura 1781. Allí, Kant propondrá una solución inédita: ni la experiencia sola, ni la razón sola, son suficientes. Lo que llamamos realidad es posible gracias a la colaboración entre ambas, pero bajo una condición clave: la mente humana no es pasiva, sino que estructura activamente la experiencia. No conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino solo como se nos aparecen, filtradas por nuestras propias formas de conocer. A este cambio de enfoque, Kant lo llama su revolución copernicana. La mente como arquitecta de la realidad. En la historia del pensamiento, hay momentos que marcan un antes y un después. El giro copernicano que Immanuel Kant propuso en la filosofía no fue menor al que Copérnico realizó en la astronomía, si este último desplazó la Tierra del centro del universo para situar al Sol. Kant desplazó al objeto como centro del conocimiento y colocó en su lugar al sujeto. Ya no se trataba de que el conocimiento se adaptara a las cosas, sino de que las cosas, tal como las conocemos, se adaptan a las estructuras de la mente humana. ¿Qué significa esta revolución? Hasta Kant, se asumía que el sujeto debía ajustar sus representaciones a la realidad exterior, como si ésta fuera un modelo fijo al cual debíamos acoplarnos. Pero Kant propuso lo contrario: la realidad que conocemos no es un reflejo del mundo en sí, sino una síntesis entre los datos sensibles y las estructuras a priori de nuestra mente. Dicho de forma simple, no vemos el mundo tal como es, sino tal como podemos verlo. Esto no significa que Kant niegue la existencia de una realidad externa; al contrario, él afirma que existe un noúmeno, una cosa en sí, pero sostiene que esa realidad es incognoscible en su totalidad. Pues todo lo que podemos conocer está mediado por nuestra forma humana de percibir y pensar.
Por ejemplo, Kant afirma que las categorías de espacio y tiempo no están en las cosas, sino en el sujeto. No son propiedades del mundo externo, sino las formas a priori de nuestra sensibilidad. Todo lo que experimentamos lo hacemos dentro del marco del espacio y el tiempo, porque así funciona nuestra mente. Lo mismo ocurre con las categorías del entendimiento: causalidad, sustancia, unidad, pluralidad, son condiciones internas que el sujeto aplica a los fenómenos para poder comprenderlos. En otras palabras, nuestra mente estructura la realidad que percibimos. Fenómenos y noúmenos, dos planos de la realidad. Para comprender este planteamiento, es fundamental distinguir entre dos conceptos clave de Kant: fenómeno y noúmeno. Fenómeno es aquello que aparece ante nuestra conciencia, lo que podemos percibir y conocer. Es la realidad tal como se presenta a nosotros, organizada por nuestras formas de sensibilidad y categorías del entendimiento. Noúmeno es la cosa en sí, la realidad independiente del sujeto, tal como sería fuera de cualquier experiencia humana. Es aquello que es, pero que nunca puede ser conocido directamente. Kant reconoce que debemos suponer la existencia del noúmeno para que los fenómenos tengan alguna base real. Sin embargo, todo lo que conocemos es siempre fenómeno. Lo real en sentido absoluto, el noúmeno, está más allá de nuestro alcance. No podemos acceder a él mediante la razón pura, ni por la experiencia sensible. Vivimos en un mundo que no es falso, pero tampoco es el mundo en sí mismo, es una representación, una apariencia organizada por nuestra conciencia. Esta idea tiene un efecto profundo: la realidad no desaparece, pero se vuelve relativa a las condiciones del sujeto cognoscente. Ya no podemos hablar de la realidad en términos absolutos, sino solo de la realidad humana, de la realidad para nosotros. Esta noción abre un abismo entre el mundo como lo vivimos y el mundo como quizá es. La mente no copia, sino que construye. Una de las consecuencias más revolucionarias del pensamiento kantiano es que la mente no es un espejo pasivo, que simplemente refleja lo que hay en el mundo, como creían los empiristas. Tampoco es una fuente autónoma de ideas puras, como pretendían los racionalistas. La mente es una facultad activa, que da forma a los datos de los sentidos para construir experiencia. Kant afirma que hay elementos a priori, es decir, que no provienen de la experiencia, pero son necesarios para que la experiencia sea posible. Entre estos están el espacio y el tiempo, formas puras de la sensibilidad, y las 12 categorías del entendimiento, formas puras del pensamiento. Estas estructuras permiten ordenar el caos de impresiones en algo coherente. Sin ellas, solo tendríamos una masa amorfa de sensaciones sin conexión ni significado. Es como si la mente tuviera un software incorporado, sin el cual no podríamos interpretar los datos del hardware sensorial. Todo lo que vemos, oímos, tocamos o pensamos, ya está filtrado por este sistema operativo mental. No conocemos el mundo en bruto, sino el mundo procesado por nuestra conciencia. La experiencia como síntesis. Kant describe la experiencia como una síntesis entre lo sensible y lo intelectual. Los sentidos nos dan los datos, pero es el entendimiento el que los ordena. La frase famosa de Kant lo resume así: los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esto quiere decir que ni la experiencia pura, empirismo, ni la razón sola, racionalismo, pueden generar conocimiento válido por sí mismas. Solo al combinar ambos elementos, intuiciones sensibles y conceptos puros, obtenemos una experiencia significativa. Así, el conocimiento es posible, pero dentro de los límites que nuestra estructura cognitiva impone. El mundo como representación. La conclusión general de esta revolución es tan inquietante como profunda: la realidad que conocemos no es una fotografía del mundo en sí, sino una construcción estructurada por nuestra mente. Todo lo que experimentamos, una manzana, una persona, una melodía, una emoción, está ya mediatizado por nuestras formas internas de percepción y pensamiento. Esto no significa que vivamos en una mentira o en una ilusión en sentido estricto. Para Kant, el mundo fenoménico es completamente real para nosotros, y las ciencias pueden estudiar sus regularidades. Pero no debemos confundir este mundo con la realidad absoluta. Lo que está más allá de la experiencia, Dios, el alma, la libertad, el mundo en sí, permanece en el terreno de lo incognoscible. Esta postura tiene implicaciones ontológicas y epistemológicas enormes,
pone límites al conocimiento, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de un conocimiento riguroso dentro de esos límites. A Kant no le interesa negar la realidad, sino mostrar que nuestra relación con ella está condicionada por la forma en que conocemos. ¿Qué es la realidad? Implicaciones filosóficas de la visión kantiana. Después de comprender la estructura fundamental del pensamiento kantiano, emerge una pregunta inevitable: si lo que conocemos no es el mundo en sí, sino una representación estructurada por la mente, entonces, ¿qué es realmente la realidad? ¿Podemos seguir usando esta palabra como si nombrara algo objetivo y universal, o debemos replantearla radicalmente? Kant no destruye la idea de realidad, pero si la reubica, lo real ya no es lo absoluto e independiente de nosotros, sino lo que aparece dentro de los marcos de la experiencia posible. Lo que podemos afirmar con certeza no es el ser en sí, sino el fenómeno. La realidad se convierte en un fenómeno humano. El giro trascendental, la realidad como correlato del sujeto. El concepto clave aquí es trascendental, un término que Kant usa para designar no lo que es empíricamente dado, sino las condiciones que hacen posible la experiencia misma. Así, su filosofía se conoce como idealismo trascendental. Para Kant, la realidad fenoménica no es una ilusión, sino una construcción válida, coherente y necesaria desde el punto de vista del sujeto humano. En otras palabras, la realidad es lo que puede ser experimentado según las condiciones universales de nuestra sensibilidad y entendimiento. Esto tiene implicaciones profundas. La realidad no es absoluta, sino relativa al sujeto trascendental. No conocemos las cosas tal como son, sino tal como se nos aparecen. No hay una experiencia pura del mundo, sino siempre ya mediada por estructuras cognitivas. Por tanto, la noción clásica de objetividad, como aquello que está completamente separado del sujeto, se ve socavada. No porque todo sea subjetivo o arbitrario, sino porque todo conocimiento está condicionado por el sujeto que conoce. La objetividad kantiana no se basa en la independencia del objeto, sino en la universalidad de las condiciones del sujeto. La realidad como límite. Otra consecuencia crucial es la noción kantiana de límite. El pensamiento moderno, desde Descartes hasta los científicos de su época, aspiraba a un conocimiento total, capaz de desentrañar los secretos últimos del universo. Kant, en cambio, traza una frontera clara: solo podemos conocer lo que está dentro de la experiencia posible. Lo que está más allá, el noúmeno, Dios, el alma, la cosa en sí, no puede ser objeto de conocimiento racional. Esta limitación no es una derrota, sino una liberación. Al delimitar el campo de la razón, Kant evita que caiga en ilusiones o dogmas. Es una crítica que busca proteger la razón de sus propios excesos. En este sentido, la filosofía kantiana no es escéptica en el sentido destructivo, sino que se convierte en una filosofía de la madurez, reconocer que hay cosas que no podemos saber. Pero que eso no invalida lo que sí podemos saber con legitimidad. Las paradojas de la representación. Uno de los efectos más inquietantes de esta visión es el desplazamiento del realismo ingenuo, es decir, la creencia de que el mundo tal como lo percibimos es exactamente como es en sí mismo. Cuando Kant afirma que solo conocemos los fenómenos, no está diciendo que el mundo no exista, sino que nuestra imagen del mundo está inseparablemente ligada a nuestras condiciones de percepción. En este sentido, incluso conceptos tan básicos como espacio, tiempo o causalidad no describen el mundo externo, sino cómo lo organizamos internamente. Esto lleva a un giro en la relación entre sujeto y objeto. El objeto ya no impone su forma al sujeto, sino que es el sujeto quien le da forma al objeto, al menos en lo que respecta a su experiencia. Esta es una de las razones por las que Kant es considerado un precursor de las corrientes constructivistas y fenomenológicas que vendrán después. Consecuencias para la ciencia y el conocimiento. Lejos de deslegitimar el conocimiento científico, Kant lo fundamenta en su sistema. Según él, las ciencias naturales funcionan justamente porque trabajan dentro del dominio de los fenómenos, donde las categorías del entendimiento, como la causalidad o la sustancia, son plenamente válidas. La física de Newton, por ejemplo, es válida y necesaria para el mundo fenoménico. Pero Kant advierte, no debemos extender esas categorías más allá de su legítimo uso. Esto tiene un impacto directo sobre la metafísica.
Kant sostiene que la metafísica tradicional había intentado conocer cosas más allá de toda experiencia, como Dios o el alma, usando la razón pura. Pero estas ideas, aunque necesarias como postulados prácticos o ideales regulativos, no pueden ser objeto de conocimiento teórico. En ese sentido, la razón tiene un campo limitado de acción y traspasarlo lleva a la ilusión. La realidad, entonces, queda dividida en dos planos. Un plano empírico fenomenal, donde el conocimiento es posible, ordenado y verificable. Un plano nouménico, donde la razón puede postular, pero no conocer. Filosofía, ética y libertad. Una de las contribuciones más valiosas de Kant es que, si bien restringe el conocimiento, abre un espacio privilegiado para la libertad, la moralidad y la fe racional. Si el mundo fenoménico está determinado por leyes naturales, el reino de la libertad debe encontrarse más allá, en el plano nouménico. Así, la libertad no puede demostrarse empíricamente, pero puede postularse como condición de posibilidad para la acción moral. Lo mismo ocurre con la idea de Dios o la inmortalidad del alma, no son objetos de conocimiento, pero son necesarios como supuestos prácticos que dan sentido a la ley moral. Este giro ético es esencial. Aunque no podemos conocer lo absoluto, podemos vivir como si existiera, guiados por la razón práctica y el deber moral. Para Kant, la dignidad del ser humano reside en su capacidad de legislar moralmente, no en su acceso a la verdad metafísica. Una nueva forma de preguntar. Con Kant, la filosofía cambia su pregunta fundamental. Ya no se trata de qué es la realidad, en abstracto, sino de cómo es posible que algo aparezca como real para nosotros. Esta pregunta no conduce a una única respuesta, sino a una actitud crítica, reflexiva y consciente de sus límites. Así, la realidad deja de ser un bloque externo al cual debemos acceder y se convierte en un proceso de aparición, interpretación y construcción, en el cual el sujeto no es un espectador, sino un participante activo. Kant no destruye la realidad, la reconfigura como una interacción constante entre el mundo y la mente humana. Ecos modernos de una realidad construida. La filosofía de Kant no solo representó un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental, sino que sembró las bases para múltiples corrientes filosóficas que lo siguieron. Su afirmación de que no accedemos a la realidad en sí, sino a una realidad mediada por la estructura de nuestra mente, provocó una auténtica revolución que todavía resuena en los debates actuales sobre la verdad, el conocimiento y la naturaleza misma del ser. El idealismo alemán, de Kant a Hegel. Los primeros en recoger y transformar el legado de Kant fueron los llamados idealistas alemanes, Fichte, Schelling y, sobre todo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Estos pensadores tomaron la idea kantiana de que el sujeto construye la experiencia y la llevaron más allá, afirmando que la realidad entera es racionalmente estructurada y que el espíritu humano, en su forma más elevada, no solo organiza el mundo, sino que es el mundo manifestándose a sí mismo. Hegel, por ejemplo, criticó el dualismo kantiano entre fenómeno y noúmeno, argumentando que todo lo que existe es en alguna medida cognoscible a través del desarrollo dialéctico del pensamiento. En su visión, la realidad no es un dato estático, sino un proceso histórico y racional de autodescubrimiento del espíritu. Aunque esta visión se aparta del criticismo kantiano estricto, mantiene y amplifica la idea de que la realidad es inseparable de la conciencia que la capta. La verdad, para Hegel, no es un reflejo pasivo del mundo, sino el resultado de un devenir activo en el que el sujeto y el objeto se co-constituyen. Fenomenología y existencialismo, la experiencia como centro. En el siglo XX, la influencia de Kant se sintió con fuerza en la fenomenología, iniciada por Edmond Husserl. Este movimiento retomó la preocupación por las condiciones de posibilidad de la experiencia, pero con un enfoque aún más radical, en lugar de suponer estructuras trascendentales a priori como Kant. Husserl se centró en describir cómo los objetos aparecen a la conciencia en la inmediatez de la experiencia vivida. Martin Heidegger, discípulo de Husserl, amplió esta línea al afirmar que la realidad no es simplemente algo que está ahí, sino que adquiere sentido solo dentro del horizonte existencial del ser humano. Para Heidegger, la pregunta por la realidad está inseparablemente ligada a la pregunta por el ser, y este ser solo se despliega en la apertura del Dasein, el estar ahí humano. Desde esta perspectiva, la realidad no es una sustancia fija, sino una red de significados que se actualiza en cada acto de comprensión y habitar el mundo.
Esta idea se alinea con el gesto kantiano de desplazar la verdad del objeto al sujeto, pero ahora no como un sujeto abstracto, sino como un ser situado, encarnado y finito. Posmodernismo, la disolución de lo real. Quizás uno de los ecos más extremos del pensamiento kantiano se encuentra en las corrientes posmodernas, particularmente en autores como Jean Baudrillard, quien propuso que en nuestra era tecnológica y mediática, la realidad ha sido sustituida por una sucesión interminable de simulacros, representaciones que ya no remiten a nada real, sino solo a otras representaciones. Baudrillard habla del fin de lo real y de la entrada en la hiperrealidad, donde los signos, las imágenes y los discursos no encubren una verdad oculta, sino que flotan libremente, generando una ilusión de realidad más convincente que la propia realidad. Aunque esto puede parecer alejado de Kant, el trasfondo sigue siendo similar, una profunda sospecha sobre la posibilidad de acceder a una realidad objetiva e inmediata. Si Kant decía que solo conocemos fenómenos organizados por nuestra mente, el posmodernismo afirma que ya ni siquiera quedan fenómenos puros, sino solo reconstrucciones mediatizadas y fragmentarias. Ciencia contemporánea, realismo o instrumentalismo. La influencia kantiana también se ha hecho sentir en el campo de la ciencia. Mientras el realismo científico defiende que las teorías científicas describen el mundo tal como es, el instrumentalismo kantiano sugiere que dichas teorías son más bien herramientas cognitivas para organizar la experiencia. En física cuántica, por ejemplo, muchos fenómenos desafían la idea clásica de una realidad objetiva e independiente del observador. Algunos interpretan esto como una confirmación de que la realidad depende del marco de observación, muy en la línea de lo que Kant anticipó con su noción de categorías a priori. Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, llegó a afirmar que no hay mundo cuántico, solo hay una descripción matemática útil. Incluso en neurociencia y psicología cognitiva, se ha puesto en duda la existencia de una percepción objetiva. Nuestros sentidos no captan el mundo tal como es, sino que filtran, seleccionan y reconstruyen lo que percibimos. En cierto sentido, vivimos siempre dentro de un modelo interno del mundo, no en contacto directo con él. Filosofía de la mente y constructivismo. La visión kantiana ha dado pie a enfoques constructivistas contemporáneos que afirman que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción activa del sujeto en interacción con su entorno. Jean Piaget, en psicología, y Ernst von Glasersfeld, en epistemología, desarrollaron teorías del conocimiento que ven al aprendizaje como una construcción progresiva de esquemas mentales, muy afín al marco kantiano. Además, en la filosofía de la mente, corrientes como el enactivismo y el cognitivismo postulan que la mente no representa un mundo externo, sino que lo enacta, lo genera a través de su acción y percepción. Aquí, nuevamente, se borra la línea entre lo real y lo percibido, y se reafirma la intuición kantiana. La realidad, tal como la experimentamos, es inseparable de nuestras capacidades de conocerla. Vivir en un mundo construido, implicaciones existenciales y éticas. Aceptar que la realidad que percibimos está mediada por nuestras estructuras mentales no es solo una cuestión teórica. Esta afirmación tiene profundas implicaciones sobre cómo vivimos, nos relacionamos y entendemos nuestro lugar en el mundo. ¿Qué sentido tiene la verdad, la moral o incluso la libertad si todo lo que experimentamos es una construcción? ¿Podemos encontrar una base para actuar éticamente en un mundo donde lo real es inalcanzable? La libertad como fundamento moral en Kant. Para Kant, una de las consecuencias más poderosas de su teoría del conocimiento es la reafirmación de la libertad humana. Si bien no podemos conocer el noúmeno, la cosa en sí, podemos postular su existencia en ciertos ámbitos necesarios para la razón práctica. Y uno de ellos es la libertad. Aunque no podamos probar empíricamente que somos libres, debemos suponer nuestra libertad para que la moral sea posible. Es decir, el deber moral, el imperativo categórico, solo tiene sentido si podemos elegir actuar de acuerdo con la ley que la razón nos dicta. Así, Kant desplaza la certeza desde el mundo exterior hacia el mundo interior, desde la ontología a la ética. Desde esta perspectiva, vivir en una realidad construida no implica que todo sea relativo o ilusorio. Al contrario, la razón práctica nos da un punto firme, una brújula moral, en medio de la incertidumbre ontológica. Aunque no podamos conocer el mundo como es en sí, sí podemos conocer cómo debemos actuar en él. La dignidad humana en un mundo incierto.
Una de las consecuencias más nobles del pensamiento kantiano es su idea de que todo ser humano posee una dignidad intrínseca, no por lo que es empíricamente, sus talentos, raza, clase o condición, sino por su capacidad racional y su libertad. En un universo donde la realidad externa es inaccesible en su totalidad, Kant coloca el valor en el sujeto, en su capacidad de legislarse moralmente. De ahí surge su famoso imperativo categórico: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Este mandato no depende de ninguna religión ni de ninguna metafísica dogmática, sino de la pura razón. En una realidad mediada y relativa, la ética kantiana ofrece una firmeza insólita, el valor absoluto del ser humano como agente moral libre. La angustia de lo incierto. Pero no todas las consecuencias son reconfortantes. Si lo real es inaccesible, si todo lo que percibimos es filtrado, reconstruido y condicionado, ¿cómo podemos confiar en nuestras intuiciones, en nuestros sentidos, en nuestras creencias más arraigadas? Esta inquietud fue recogida por los existencialistas. Jean-Paul Sartre, influido por Kant y por Heidegger, sostuvo que el ser humano está condenado a ser libre, lanzado a un mundo sin garantías, donde debe inventarse a sí mismo en un mar de incertidumbre. La libertad no es aquí un consuelo, sino un abismo. Si la realidad no tiene un sentido dado, si no hay una verdad ahí fuera a la que aferrarse, entonces cada individuo debe asumir la responsabilidad de crear significado. De decidir qué hacer con su existencia en un universo sin mapas. La moral kantiana, en este sentido, se transforma, ya no es solo un mandato racional, sino un acto radical de afirmación personal. El riesgo del solipsismo y la desconexión. Otro peligro que se desprende de esta visión es el solipsismo, la idea de que solo mi mente existe y que todo lo demás, el mundo, los otros, podría ser una ilusión. Aunque Kant no era solipsista y defendía la existencia del mundo exterior, aunque inaccesible plenamente, su teoría fue utilizada por algunos para cuestionar la existencia de cualquier realidad externa. Esto puede llevar a una desconexión emocional y existencial, a la idea de que todo es subjetivo, relativo o incluso indiferente. La paradoja es evidente: una teoría pensada para cimentar el conocimiento y la moral puede, mal interpretada, disolver toda certeza y toda responsabilidad. Por eso es fundamental recuperar el equilibrio kantiano. Sí, la realidad que experimentamos es construida, pero eso no significa que todo valga lo mismo, ni que podamos ignorar las exigencias de la razón, de la ética y de los otros. Lejos de ser una excusa para el escepticismo o la indiferencia, la idea de que vivimos en una realidad construida puede ser una invitación a la humildad y al compromiso. Humildad, porque nos recuerda los límites de nuestro conocimiento, y compromiso, porque nos obliga a actuar con responsabilidad dentro de esos límites. En un mundo donde la verdad absoluta es inalcanzable, cada acto ético se convierte en una afirmación de sentido. Donde no hay certezas externas, la coherencia interna, vivir según principios racionales, adquiere una importancia aún mayor. ¿Es la realidad solo un espejismo de la razón? ¿Qué es la realidad? ¿Es un mundo externo que existe independientemente de nosotros, esperando ser descubierto como un tesoro oculto? ¿O es una proyección, un fenómeno condicionado por los marcos que nuestra mente impone sin que siquiera lo notemos? Para Immanuel Kant, la respuesta no se encuentra en los extremos. No somos dioses capaces de ver la verdad absoluta, pero tampoco estamos perdidos en una ilusión sin sentido. Entre el dogmatismo que cree conocer el mundo como es y el escepticismo que niega todo conocimiento, Kant traza un camino intermedio: solo accedemos a los fenómenos, no a las cosas en sí. Pero lo que experimentamos no es falso, es el mundo tal como puede ser conocido por una mente humana. Este giro copernicano no solo transformó la filosofía, sino que alteró para siempre nuestra relación con la realidad. Nos enseñó que lo que vemos, sentimos y entendemos no es una copia fiel del universo, sino una interpretación activa, organizada por las categorías y formas de nuestra mente. Lejos de destruir el valor del conocimiento, esta visión lo reconfigura: el conocimiento es posible, pero siempre dentro de un marco humano. Kant también nos enseñó que incluso si el mundo en sí se nos escapa, nuestra libertad, nuestra capacidad de actuar racional y éticamente, es real y fundamental. En un universo donde nada está garantizado, donde lo real se oculta tras el velo del fenómeno, la razón práctica emerge como el único faro confiable.
Así, vivimos en una realidad construida, pero no ficticia, limitada, pero no vacía. La verdad no es una revelación divina ni una certeza absoluta, sino un proceso, una búsqueda constante dentro de los límites de la razón. La ética, en este contexto, no es una imposición externa, sino un compromiso libre con lo que somos capaces de comprender y con lo que sabemos que debemos hacer. Kant no destruyó la realidad. Nos mostró, con lucidez y rigor, que la realidad no es lo que creemos ver, sino lo que podemos pensar legítimamente desde nuestra condición humana. Y quizás, solo quizás, eso sea aún más valioso, no tenerlo todo revelado, sino construir sentido, verdad y moralidad en el espacio sutil entre lo que es y lo que podemos conocer.